está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe. Aquí la tenemos. ¿Será amenazando a países de Centroamérica y poniendo su propia administración al borde del colapso que Donald Trump logrará salirse con la suya y obtendrá los $5.000 millones solicitados para levantar el muro con México? Opine. Y bueno, continúan las protestas en Chile, convocadas por el pueblo mapuche tras el asesinato del comunero Camilo Catrillanca a manos del Comando Jungla de los Carabineros. ¿Qué exige puntualmente este pueblo originario? Lo vamos a repasar también en nuestro primer tema del día. Jóvenes que estudiaron y hoy día han sido asesinados por carabineros, agentes del Estado y también acá hay complicidad del Estado. Ustedes lo están viendo. General Hermes Soto hoy día va a tener que ser procesado. Por lo tanto, ustedes saben que hay 10 generales más que están involucrados. El día de mañana tenemos que estar nosotros enfrentándonos con carabineros, incluso el abogado que estuvo acá hasta las 3 de la mañana, viendo la situación de Camilo, cómo lo habían asesinado, y Carabineros encubrió, escondió la información y hoy día está toda la vista. Por lo tanto, nosotros lo que venimos a decirle acá es que están en territorio mapuche, por lo tanto necesitamos lo más breve posible puedan hacer abandono acá porque nosotros vamos a tomar posición del territorio. Estábamos escuchando las declaraciones de Marcelo Catrillanca, padre del joven asesinado, quien exigía a los carabineros que se retiraran del territorio que ancestralmente le pertenece al pueblo mapuche durante estas manifestaciones. Manifestaciones que se han extendido por todo el territorio chileno, desde la capital hasta la región de la Araucanía. En la comuna de Teodoro Schmidt realizaron una toma pacífica de la alcaldía. También registraron cortes de carreteras en al menos 6 puntos del país. La víspera se registraron hechos violentos durante la represión de carabineros que dejó como resultado varios heridos sin precisarse aún la cifra exacta. La convocatoria, si bien mantiene al frente de la demanda de justicia por el asesinato de Camilo, también mantiene las reclamaciones históricas del pueblo mapuche como el cese de la ocupación de su territorio por transnacionales y el cese de la militarización y colonización. Exigen además la proclamación de la plurinacionalidad de Chile. Tiare Valenzuela nos cuenta más. Saludos, Tiare. Cierra 2018 y el pueblo mapuche se mantiene en pie de lucha. Amplíanos, por favor. Así es, Rey. Huaychán, así lo llama el pueblo mapuche, este levantamiento popular que comenzó con el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca el pasado 14 de noviembre y se mantiene, como muy bien tú dices, a días de pasar al año 2019. Una movilización por 48 horas, así fue el llamado que hicieron los líderes mapuche luego de realizar este tradicional trabún, esta asamblea de líderes, para ver cuáles serían las directrices, la hoja de ruta a seguir luego de este asesinato. Como tú muy bien lo decías en el preinforme, está como objetivo desmilitarizar la Araucanía, también volver a tener su territorio ancestral y también, si bien no se ha dicho en muchas ocasiones, también hacer una comisión especial dentro del Congreso Nacional para hacer una retrospectiva histórica de cómo este pueblo ha tratado de ser subyugado tanto por el colonialismo primeramente y después por el Estado de Chile. Esos serían entonces los temas centrales, los objetivos que demanda el pueblo mapuche, y ha recibido la solidaridad también del pueblo chileno, el pueblo blanco, que también ha salido a las calles a manifestarse. El equipo de Telesur estuvo el día de ayer en una manifestación aquí en Plaza de Armas que avanzó posteriormente por las calles del centro de la ciudad, donde hubo represión de carabineros, también hubo pequeños disturbios, pero así se han abierto focos de movilización, sobre todo en el sur de nuestro país, donde se ubica la región de la Araucanía y por supuesto el Guaymapu, territorio mapuche. Por el caso contrario, como tú muy bien lo mostrabas anteriormente, Marcelo Catrillanca en la Ruta 5 Sur habló con carabineros, también ha hablado con los medios de comunicación para expresarle a toda la ciudadanía e informarles por qué el pueblo mapuche está realizando esta movilización. Pero al contrario de esta posición que ha tenido el pueblo mapuche de estar abierto y llano a la discusión, al debate y por supuesto a informar a la ciudadanía,
ciudadanía, el gobierno de Chile se ha mantenido en silencio. El metismo del presidente Sebastián Piñera frente al emplazamiento del pueblo mapuche y en estas últimas horas de esta segunda jornada de movilización también nos enteramos que Marcelo Catrillanca salió a través de la prensa diciendo a la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez que había dicho que el presidente Sebastián Piñera le habría mandado una carta a Marcelo Catrillanca a propósito del asesinato de su hijo. Marcelo Catrillanca salió a los medios de comunicación diciendo que esta información no era verídica. Falta entonces asumir la responsabilidad política. Esa es la pregunta que se hace el pueblo mapuche y por supuesto también el pueblo que ha visto que la responsabilidad hasta ahora se la ha llevado la institución de Carabineros, donde ex oficiales están siendo formalizados por obstrucción a la justicia y el delito de homicidio. Es entonces esta cuenta pendiente que tiene el Estado de Chile y el gobierno en particular de Sebastián Piñera, que en sus manos estuvo el Comando Jungla. Él inauguró este Comando Jungla en Araucanía, un comando especialmente entrenado en Colombia para enfrentar el terrorismo. Así fue cuando en medio de una embestida de fuerzas especiales en la comunidad del Temucoicoy fue como murió en un balazo en la nuca el comunero mapuche Camilo Catrillanca. 48 horas que no se terminan. Con estas 48 horas, valga la redundancia, el pueblo mapuche dice que ha entrado en una senda de su libre determinación, de su autodeterminación y que no pararán jamás. Esa es la llama que encendió Camilo Catrillanca, que reencendió Camilo Catrillanca, un pueblo que históricamente ha resistido, que ha levantado esta bandera de lucha y que hoy utilizará todas las herramientas que estarán a su alcance para que logren esta autodeterminación y puedan ser reconocidos como pueblo originario, como nación, un pueblo que hasta ahora ha sido juzgado en todas sus formas por el Estado de Chile, que ha impuesto sus leyes, pasando por encima, por supuesto, de su cosmovisión ancestral y originaria. Rey. Interesantísimo eso que acabas de plantear, Tiare. Hasta muy pronto. Tiare Valenzuela, directamente desde nuestra corresponsalía en Santiago de Chile. Le invito a ver algunos datos relacionados con el caso del comunero mapuche Camilo Catrillanca y su asesinato. El 14 de noviembre, el denominado Comando Jungla realizó un operativo represivo en la comunidad mapuche de Temucuicuy, en la región de la Araucanía. Miembros del Grupo de Operaciones Especiales GOPE, también conocido como Comando Jungla, asesinaron al comunero con un disparo en la cabeza, cuando no había provocado a las autoridades, tal como se decía en un inicio. Los agentes afirmaron que habían destruido las grabaciones del crimen. Sin embargo, finalmente fue revelado uno de los vídeos del momento exacto del asesinato de Catrillanca a manos de los carabineros. El presidente Sebastián Piñera anunció el sábado 8 que el GOPE sería retirado de la región de la Araucanía. Inicia una crisis institucional por este caso. El presidente decide despedir al director de Carabineros, Hermes Soto. Se niega a la decisión, a menos que sea el Congreso quien lo tome, mientras que en las calles las constantes protestas exigen la renuncia del ministro de Interior, Andrés Chadwick Piñera, por su responsabilidad ante los hechos. Y esta sucesión de eventos se relaciona estrechamente con el Plan Impulso Araucanía, como decía Tiare, que lanzó el presidente Sebastián Piñera desde la segunda mitad de año. El plan ha sido rechazado por el pueblo mapuche. Incluso afirman que debido a esta iniciativa es que fue asesinado Camilo Catrillanca. El Plan Impulso Araucanía fue presentado como la solución definitiva al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Sin embargo, plantea menos regulaciones y facilidades para la privatización de los territorios ancestrales, concesiones a transnacionales mineras por más de 24.000 millones de dólares en apoyo del Estado hacia estas y planes de megaconstrucciones en dicha región. Varios coinciden en afirmar que la contracara de este plan es el Comando Jungla, un grupo especializado de militares entrenados en Colombia, tal como decía Tiare también, por fuerzas especiales para la supuesta lucha contra el narcotráfico en Chile. Defensores de derechos humanos han explicado que en Chile no existe tal amenaza y que este comando actúa como cuerpo de represión. Explican que actúa solamente en la región de la Araucanía y zonas habitadas por el pueblo mapuche en el sur chileno. Vamos a recordar que miembros de este contingente le propinaron la muerte a Camilo Catrillanca. Aquí está nuestra pregunta del día. ¿Será amenazando a países de Centroamérica y poniendo su propia administración al borde del colapso que Donald Trump logrará salirse con la suya y obtendrá los 5.000 millones de dólares solicitados para levantar el muro con México? Opine. En
En nuestra imagen del día le mostramos cómo fue la llegada del Open Arms a la bahía de Algeciras, España, con más de 300 migrantes a bordo. La mayoría de ellos son de Somalia, país del que además proceden 101 de los 311 rescatados frente a las costas de Libia. Con estas imágenes, vamos a la pausa. Estamos de vuelta. Ambas cámaras del Congreso estadounidense aplazaron este viernes sus sesiones hasta el próximo lunes 31 de diciembre. Hasta el momento suman 6 días de cierre parcial del gobierno. Le vamos a explicar más en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. El presidente Donald Trump aseguró que mantendrá el tiempo necesario el cierre del gobierno hasta conseguir que el Congreso le proporcione los fondos para construir el muro fronterizo con México. Tanto demócratas como republicanos se han opuesto a aprobar un presupuesto que incorpore la financiación de la promesa de campaña del magnate, pues le costaría al fisco un monto superior a los $5.000 millones. Debido a esto, la administración pública permanece desde la medianoche del pasado viernes 21 sin dinero para su funcionamiento. Alina Duarte nos amplía desde Washington, D.C. Saludos, Alina. Cuéntanos. Cerrar la frontera sur y quitar ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador son las últimas amenazas de Donald Trump para conseguir financiamiento para el muro fronterizo con México. Cumpliéndose una semana de este cierre parcial de la administración, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo verse obligado a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas, a los cuales llamó obstruccionistas, no dan dinero para terminar el muro, y también cambian las leyes de inmigración que calificó de ridículas. Fue el director de la Oficina de Administración y Presupuesto quien detalló el estatus de las negociaciones hasta el momento, diciendo que todas las opciones están sobre la mesa. Dijo que es la única forma en que los republicanos podrían atraer la atención de los demócratas. Aseguró que el vicepresidente, junto con él, con el director de la oficina y el demócrata Chuck Schumer, se reunieron el sábado y dieron su oferta más reciente, la cual ya no es de $5.000 millones, sino una cifra por debajo de la misma. Sin embargo, de por medio se encuentran 800,000 trabajadores afectados, a los cuales solo les quedan las condolencias del legislativo. Fue el senador republicano Pat Roberts quien dijo que estaban tratando de resolver esto tan pronto como sea posible, y ante las preguntas de los reporteros sobre los trabajadores federales que están preocupados de no recibir sus cheques, dijo que son buenas personas y trabajan duro para ellos. Dijo también que esto no era justo y que no le gustaban los cierres de la administración. Mientras tanto, a través de las redes sociales, con este hashtag Shutdown Story, cierre de las historias del cierre, han denunciado los trabajadores las consecuencias de la vida diaria, como elegir entre pagar la renta o alimentos, o entre alimentos y tratamientos médicos, las consecuencias que se viven día a día para miles de ellos cada día que pasa, de un cierre que parece todavía no tener fecha para llegar a su fin. Vuelvo contigo. Muchas gracias, Alina. Bueno, usted se preguntará en qué consiste y en qué afecta a la administración estadounidense este cierre parcial del gobierno por el presidente Trump. De inmediato se lo vamos a explicar. Para poder funcionar, el gobierno federal necesita unos presupuestos que aprueba periódicamente el Congreso. Este órgano no se ha puesto de acuerdo sobre el muro fronterizo con México, y ante el riesgo de veto del presidente Trump ha dejado de expirar los presupuestos de 2018 sin aprobar los del año entrante. Ante esta situación, han cerrado 9 departamentos: Agricultura, Hacienda, Sanidad, Seguridad Nacional, Interior, Justicia, Estado, Transporte y Comercio. Hay 800,000 funcionarios afectados, lo cual representa el 25% de la administración. De ese porcentaje, la mitad sigue trabajando sin recibir un sueldo, al ocupar puestos indispensables para la seguridad nacional. El resto han sido relevados de empleo y salario. Además, hay una larga lista de museos, monumentos y parques que van a cerrar porque han estado empleando fondos sobrantes de presupuestos anteriores que ya están a punto de agotarse. Las personas que actualmente gestionan sus visas también se ven afectadas, puesto que el Departamento de Estado, dependencia encargada de dirigir los consulados, se ve afectado por este cierre parcial del gobierno.
Y todo esto se da en el contexto de la política migratoria de tolerancia cero impulsada por el presidente Trump. Le vamos a contar, 2.816 niños y niñas han sido separados forzosamente de sus padres según datos oficiales. A 5 meses del fallo judicial que ordenó la reunificación familiar, 147 de ellos permanecen bajo custodia federal. En la mayoría de los casos se debe a que los padres fueron deportados compulsivamente tras ser separados de sus hijos. Le hablamos entonces de otros temas que también son noticias este viernes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Edson Sánchez nos dice, contra las amenazas imperiales, el presidente Nicolás Maduro llamó a la máxima moral, unión y lealtad con la Constitución. Eso hizo esta jornada el presidente de Venezuela. Brasil. André Vieira. El presidente electo Jair Bolsonaro y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reúnen en Río de Janeiro y prometen acercamiento entre Israel y Brasil. Vamos a escuchar. Saludos a ustedes que nos acompañan aquí en Telesur. Culminó en la tarde de hoy el encuentro entre el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En este encuentro, luego de este encuentro, los dos en una rueda de prensa reafirmaron el compromiso de estrechar los lazos entre ambas las naciones, como también actuar ambas las naciones en diferentes sectores de forma conjunta. También el primer ministro de Israel invitó al presidente electo de Brasil para hacer lo mismo, hacer una visita a Israel, y Bolsonaro afirmó que hasta marzo viajará con una comitiva, con un grupo de parte de su gobierno para Israel. Asimismo, en esta rueda de prensa, los dos no adelantaron sobre un posible cambio de la embajada de Tel Aviv para Jerusalén, de la embajada de Brasil, este cambio de la sede de la embajada de Brasil. Ellos no adelantaron algo que también es un tema muy polémico aquí, ya que esta fue una promesa de campaña de Jair Bolsonaro, pero en este momento, además de todo el rechazo del mundo árabe, también Bolsonaro enfrenta en este momento una presión de empresarios de Brasil, principalmente exportadores de carne, que piden que Bolsonaro no avance con esta idea, ya que temen por sanciones por parte de los países árabes, que son gran compradores de la carne aquí de Brasil. O sea que este encuentro culmina aquí en Brasil y Netanyahu sigue en Brasil hasta la toma de posesión de Jair Bolsonaro, que ocurrirá ahora en el primer día del año, ahora en enero de 2019. Muchas gracias, André. Tenemos el tuit de Nayara Tardo. Egipto, un artefacto explosivo detonó en las cercanías de las pirámides de Giza, en el Cairo. Al momento de la explosión, pasaba un autobús que transportaba a 14 turistas vietnamitas, 2 de ellos murieron y el resto fue trasladado al hospital. Continúa la investigación. Vamos al tema en desarrollo. Nuestro tema en desarrollo se genera en Colombia. Las autoridades investigan la extraña muerte de Rafael Merchán, testigo clave en las investigaciones por casos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. Justamente José Manuel Jiménez nos tiene la actualización. De saludos, José Manuel. ¿Qué más se sabe a la fecha sobre esta muerte en extrañas circunstancias? Rey, televidentes, buenas tardes. Efectivamente, el día de ayer se dio a conocer la noticia de la muerte de Rafael Merchán. Su cuerpo fue encontrado en su apartamento al norte de Bogotá. Hasta el momento, al día de hoy, los familiares han dicho que puede ser un suicidio, que no vieron reflejado en el comportamiento de él ninguna presión por los casos en los que está involucrado, casos de corrupción, o como testigo, mejor, no como investigado, sino como testigo en los diferentes casos de corrupción que rodean la empresa multinacional de construcción Odebrecht. También los familiares dijeron a medios de comunicación en horas de la mañana que Merchán sufría de episodios de depresión
y que tal vez estos episodios se prolongaron durante los últimos días y lo llevaron a tomar la decisión de quitarse la vida. Pero esta versión todavía está por comprobarse porque Medicina Legal no ha entregado un dictamen oficial sobre las causas que corresponderían a la muerte de Rafael Merchán. Recordemos que él fue exsecretario de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República en el gobierno de Juan Manuel Santos, estamos hablando año 2014, 2015 más o menos, y también fue una de las personas que estaba citada como testigo para el juicio que se le está llevando a cabo a Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura en Colombia, más conocido como la ANI. ¿Por qué estaba citado como testigo? Porque según Luis Fernando Andrade, él le comentó a Merchán sobre las irregularidades que se estaban produciendo los diferentes proyectos de infraestructura en Colombia como Ruta del Sol 2 en cabeza de la multinacional constructora Odebrecht. Y ese testigo, Merchán, era fundamental para caso contra Andrade, caso que se le está llevando la Fiscalía contra Andrade por corrupción. Merchán iba a atestiguar en el mes de enero, pero pues lamentablemente con su deceso pues no se podrá conocer la versión de Merchán sobre lo sucedido años anteriores con el proceder de la constructora Odebrecht en Colombia. Esa es la segunda persona muerta en este caso. Recordamos el pasado 8 de noviembre murió el señor Jorge Enrique Pizano, que era el excontroller del consorcio Ruta del Sol 2 y que a su muerte dejó un video póstumo dejando unas declaraciones en donde comprometía de forma seria al hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Pues en estos videos, en estas grabaciones, constataba el señor Pizano que había hablado con su amigo íntimo, con el señor Néstor Humberto Martínez, en el 2015, que para la fecha era abogado del Grupo Aval, grupo del multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo, banquero y empresario, y que para esa fecha, 2015, se tenía conocimiento de las irregularidades. Estas conversaciones, el señor fiscal, hoy señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, no las dio a conocer a la opinión pública cuando se posesionó como fiscal y mucho menos cuando asumió las investigaciones de corrupción en Odebrecht. Muchísimas gracias, José Manuel, no solo por la actualización, sino además por el contexto que le acabas de brindar a la audiencia de Telesur. Gracias una vez más, hasta pronto. José Manuel Jiménez, directamente desde nuestra corresponsalía en Bogotá, Colombia. Vamos a recordar la pregunta en Twitter, tenemos respuestas. Aquí tenemos la pregunta, ¿será amenazando a países de Centroamérica y poniendo su propia administración al borde del colapso que Donald Trump logrará salirse con la suya y obtendrá los $5.000 millones solicitados para levantar el muro con México? Vamos a ver qué nos han respondido. La primera persona es Cristian. Por supuesto que no lo logrará. Los países centroamericanos demostrarán que unidos pueden lograr grandes cosas y que la verdad histórica saldrá a flote a pesar de que Trump se oponga. Saludos, Rey Gómez, y a todos los hermanos de Cuba, un saludo también para ti. Vamos a otra respuesta, la de Salvatore. Es improbable que los congresistas cedan ante las exigencias de Trump o que él ceda ante el Congreso. Lo más probable es que su gobierno se debilite más tras todo esto, sobre todo en la opinión de los trabajadores estatales que no perciben sus ingresos por el cierre del gobierno. Vean entonces el cartel que coloca Salvatore, because of the federal government shutdown, all national parks are closed. O sea, debido al apagón, como se le llama en inglés, o al cierre del gobierno federal, todos los parques nacionales están cerrados. Vamos con otra. Aquí, la de Chambero, dice, Trump es capaz de decir y hacer cualquier cosa por cumplir sus obsesiones personales. De él, dijo su ex secretario de Estado, Rex Tillerson, no lee los informes, no le gusta conocer los detalles de muchas cosas y en su lugar se limita a decir, esto es lo que yo creo. Gracias también a Chambero. Y por último, vemos la respuesta de Miguel Bolaño. No, porque no lo apoyan y porque Trump tiene sus contados en la Casa Blanca, en todo caso sus días contados, interpreto. Muchísimas gracias entonces por su participación en nuestro segmento de la pregunta del día. Lo vamos ahora a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur.
Se acerca la fecha de aprobación del Brexit y las tensiones aumentan en Gibraltar, esa pequeña colonia británica en la península ibérica. ¿Cuáles serían las consecuencias tras la separación del Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, veamos el siguiente video con el que despedimos hoy nuestra emisión de Temas del Día.